La campaña de salud gratuita Porque te quiero, te cuido mamá, en homenaje a las madres bolivianas, se llevó a cabo este fin de semana en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. La atención y salud fue de manera integral en distintas especialidades. Excelente la atención, excelente los médicos, la calidad humana que tienen ellos. Y bueno, he sido muy bien atendida con una sonrisa siempre, un cariño, una empatía excelente. Y bueno, agradecer a todo el personal médico, como son los angelitos de blanco, agradecerles por toda esta atención al público. Vengan a las campañas, vengan todos, con el corazón abierto los van a atender. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Las madres también recibieron tratamiento completo gracias al apoyo de diferentes laboratorios que se sumaron a esta iniciativa, porque el Colegio Médico de Bolivia siempre al lado de su pueblo. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Cada minuto de su tiempo lo entregan por la salud del país. Por eso, Laboratorios Terbol se unió a 4Doctors, empresa líder en formación online académica y científica de médicos, para crear Terbol 4Doctors, la plataforma de desarrollo continuo científico y profesional para impulsar a nuestros médicos, certificada por el Colegio Médico de Bolivia. Práctica, flexible y amoldada a sus tiempos, con cursos certificados, publicaciones y casos clínicos creados por reconocidos médicos a nivel nacional e internacional, con contenido actualizado mes a mes, con acceso a las bibliotecas especializadas en antibióticos y COVID-19, sumada a los principales buscadores de investigación médica del mundo y potenciada con herramientas digitales exclusivas. Terbol 4Doctors, una iniciativa por los médicos de Terbol. La campaña de salud gratuita Porque te quiero, te cuido mamá, en homenaje a las madres bolivianas, se llevó a cabo este fin de semana en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. La atención y salud fue de manera integral en distintas especialidades.
excelente la atención, excelente los médicos, la calidad humana que tienen ellos. Y bueno, he sido muy bien atendida con una sonrisa siempre, un cariño, una empatía excelente. Y bueno, agradecer a todo el personal médico, como son los angelitos de blanco, agradecerles por toda esta atención al público. Vengan a las campañas, vengan todos, con el corazón abierto los van a atender. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias. Las madres también recibieron tratamiento completo gracias al apoyo de diferentes laboratorios que se sumaron a esta iniciativa, porque el Colegio Médico de Bolivia siempre al lado de su pueblo. Estas son las 5 noticias más destacadas del día. Bolivia, segunda semana consecutiva con aumento de casos por la COVID-19. Santa Cruz es donde se registraron más positivos. El Colegio Médico de Bolivia celebró anticipadamente a mamá, con campañas de salud gratuitas en 6 departamentos. El doctor Joel Moya Saldías fue cesado de sus funciones en la dirección del Instituto Nacional de Oftalmología INO de La Paz, luego de 10 años de trabajo. Salud instruye vigilancia epidemiológica ante cualquier caso sospechoso de viruela del mono en el país. Internacional, entra en vigor el fin del estado de emergencia por la COVID-19 en Brasil. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la población en general. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo, ortopedista, pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo osteopediátrico. Qué lindo es ingresar a sus hogares a través pues de la señal de TVU y del programa Doctor TV. El día de hoy vamos a platicar de igual manera como es costumbre, vamos a platicar acerca de temas de la salud. Este mes es un mes pues muy importante para todos nosotros, se recuerda a todo lo que son nuestras mamás y por eso justamente hemos preparado este tema hablando un poquito, tal vez un poquitito subidito de tono, que es el cáncer de cuello uterino. Es un tema que pues cuando a veces nosotros escuchamos la palabra cáncer nos asustamos, decimos no, ay no, qué feo, no se ha ido, tenía cáncer, no le han diagnosticado a tiempo. Lo que queremos es eso, es prevenir esta patología que es el cáncer de cuello uterino. Al ser una patología tan común y lamentablemente pues también mucha gente también se va pues por este tipo de patologías, a veces uno no se da cuenta. Lo pasa así desapercibido, no va a hacerse sus controles médicos y ya cuando llegan allá a los hospitales, a las clínicas, ¿por qué no te has hecho diagnosticar antes? Tenía cura antes, ahora ya está medio difícil, ya está avanzado. Es una pena para la familia. Es por eso que el día de hoy hemos preparado ese tema del cáncer de cuello uterino. Para hablar de este tema del cáncer de cuello uterino, hemos invitado a la doctora Jimena Bueno. Ella es cirujana general con una subespecialidad en lo que es la cirugía oncológica. Doctora Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y como usted lo menciona, Doc, es un tema muy importante por su prevalencia y porque es tan frecuente en nuestra población y porque es muy importante su prevención porque se puede controlar cuando se detecta en estadios tempranos y es por eso que estamos aquí agradecidos por la invitación y dispuestos a aclarar sus dudas. Doctora Jimena Bueno, ¿qué es esto del cáncer de cuello uterino? ¿Qué es esta palabra cáncer en el útero, doctora? El cáncer del útero como tal podría ser en distintas partes del útero como tal, ¿no? El cáncer del cuello uterino es específicamente de esa trompita, de ese hocico de tenca, de esa conexión del útero con la vagina.
el hocico de Tenca, y en ese orificio donde se conecta el útero a la vagina del orificio cervical, en ese orificio hay un epitelio, Ahí está un útero, ¿no, doctora? Tiene forma de Y, parece un buey con cuernos. ¿Cuál es ese hocico, doctora, donde se un poquito tendría que bajar las cámaras. Ajá. Porque eso es el cuerpo del útero. Lo que vemos en los extremos, como esas bolitas, son los ovarios, ¿no? Y la parte inferior de la cámara es como un hociquito que tendría que bajar un poquitito. Es como reloj de arena, donde está cerrado el reloj de arena. Ese donde es el cuello uterino. Está cerrado el reloj de arena, la cinturita de ese reloj de arena, más abajo. Todo eso es el cuello uterino. Pero ese orificio pequeñito, por donde es incluso el canal. Ahí está apuntando. Ese es el cuello uterino, ¿no, doctora? No, más abajo. Más abajo. Más abajo, más abajo. Y bueno, no se logra ver en esa cámara, en esa imagen. Un poquito más abajo es ese orificio donde se inicia este crecimiento anormal de esas células, lo que da origen al cáncer de cuello uterino. Ese cáncer, doctora, ¿por qué uno dice cáncer? ¿Eso es malo? ¿Crece rápido? ¿Por qué se dice la palabra cáncer, doctora? Ahí está mejor. Vemos ahí, de esa coloración rojiza más abajo, hay un hociquito. Todo sería el cuello, exacto, más arriba. Ese es el cuello, ¿no, doctora? Ese es el cuello. Ahí se presenta el cáncer de cuello uterino. Sí, en ese orificio que conecta el útero con la vagina, porque lo que tenemos ahí abajo es la vagina, entonces ahí se origina el cáncer de cuello uterino. ¿Qué es el cáncer? Es un crecimiento anormal de células que se han alterado por alguna razón. En este caso, casi el 99%, 99% es porque ha sido invadido, por decirlo así, por un virus, por el virus del papiloma humano. Es un crecimiento anormal. Siempre que decimos cáncer, es maligno, no hay cáncer benigno. Eso quiere decir células malignas y agresivas, células malignas, ¿no? Que han crecido irregularmente, sin control, fuera del control normal que tiene nuestro organismo, ¿no? Hay células que nacen, crecen y hay un control, pero estas células ya escapan de ese control, crecen rápidamente y son células malignas. Este cáncer de cuello uterino, de células malignas que se van a presentar en ese hociquito, como usted dice, doctora, entre la unión entre el útero y la vagina, ¿quiénes tienen esa predisposición, los factores de riesgo? ¿Quiénes son susceptibles, doctora, a padecer el cáncer de cuello uterino? Bien, esta enfermedad es prevalente en países en vías de desarrollo como en nuestro país y se ha asociado a escasos recursos, más que todo por bajas defensas. También se ha visto que personas que inician prematuramente las relaciones sexuales están predispuestas a contraer tempranamente este virus, y este virus está en esa etapa donde está uno todavía adolescente, por decir, antes de los 19 años, este epitelio, esa mucosita, ese lugar donde habíamos señalado, donde se origina este cáncer, está más expuesto, más vertido. Ya crece un poquito, madura más, se mete hacia adentro, se protege un poquito más, entonces eso lo predispone a ser más susceptible a infectarse con este virus, y por ende, si además tiene desnutrición, bajas defensas por alguna enfermedad o incluso por tener alguna medicación, inmunosupresión, desnutrición, o sea, tener bajas defensas le predispone a que este virus se quede ahí, y con el tiempo puede desarrollar estas células malignas, con el tiempo. ¿Es un factor de riesgo, doctora, inicio de las relaciones sexuales a temprana edad? Antes de los 19 años. Antes de los 19 años. Después, la nutrición, nos dice la doctora. Nuestras defensas, cómo nuestro organismo se protege. También, ¿tener hijos, doctora? También muchos hijos, ¿no? Es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. También el hecho de fumar. Se ha visto que fumar tiene varias toxinas, ¿no?, que alteran lo que son los epitelios, y esta parte donde se desarrolla es un epitelio. Epitelio es como si fuera la alfombra, el recubrimiento, como el moquito, ¿no, doctora? Exacto, el recubrimiento, exactamente, el recubrimiento que tenemos en varios lugares, ¿no?, en la piel, en varios lugares. Y también el sobrepeso, la obesidad. La obesidad. Entonces son factores de riesgo para desarrollar
No quiere decir que lo vayan a desarrollar, pero existe ya más riesgo, ¿no? Entonces ahí está para toda la familia boliviana cuáles son los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino. Uno, relaciones sexuales a temprana edad. Multiparidad, dice, hay mamás que tienen 4, 5, 6, 7 hijos tienen y nos estamos descuidando. La nutrición, a veces nosotros nos malnutrimos, no estamos bien nutridos, nuestras defensas están bajas. El tabaquismo, nos dice la doctora, el fumar, la obesidad, que es tan común la obesidad. Y nos ha hablado la doctora acerca de un factor etiológico, de un virus que nos dice la doctora que es causante de este cáncer de cuello uterino. Doctora, ¿qué es este virus que produce el cáncer de cuello uterino que se llama el papilomavirus? Hasta hay esas vacunas para el papiloma. ¿Qué es ese papilomavirus, doctora? Exacto, es un virus de transmisión sexual. Existen varios tipos, ¿no? Pero algunos que son más agresivos, que se pueden contraer. La mayoría de las personas, un 80% de las personas vamos a estar expuestos, de las mujeres, incluso varones también son portadores, pero las mujeres son las que suelen desarrollar esta enfermedad. Pues el papilomavirus lo tenemos todos, pero la que la desarrolla y la que genera este cáncer es la mujer, doctora. ¿Cómo? Sí, este virus de papiloma humano podemos tenerlo hasta un 80%, no todos, no el 100%, pero gran parte. En algún momento de nuestra vida estamos en contacto, pero nuestro cuerpo, nuestras defensas los eliminan en un pasar del tiempo. En algunos casos se quedan ahí y con el tiempo logran alterar a las células donde las habitan y pueden desarrollar. Un 20% desarrolla la enfermedad, el cáncer, ¿no? Y va desde una etapa inicial in situ en su lugarcito, luego se hace invasor y eso ya con el tiempo. Pero este virus lamentablemente está todos estamos propensos a estar en contacto en algún momento, pero también depende del tipo. Si ese tipo de virus que hemos estado en contacto es muy agresivo, puede desarrollarse la enfermedad. Por eso también hay test para detectar qué virus es el que hemos contraído, por decirlo, y no tenemos síntomas. Y las vacunas, que vamos a ir tocando más adelante. Doctora, cuando uno tiene este cáncer de cuello uterino, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son esas características clínicas, doctora, del cáncer de cuello uterino? En una etapa inicial no da síntomas. Cuando recién está, por decir, alguien está en contacto y se está desarrollando, está in situ, no suele dar ningún síntoma. Por eso es importante hacerle los test, que es la citología, el Papa Nicolau, porque puede no tener ninguna molestia, nada, y ya tener un cáncer in situ inicial. Pero ya en etapas más avanzadas ya presenta síntomas. El más común es el sangrado transvaginal, o sea, por la vagina, anormal, fuera del periodo menstrual, digamos durante las relaciones sexuales, un sangrado anormal, un flujito anormal, fétido, son algunos de los síntomas, o dolor, puede ser así, síntomas vagos, pero el más directo es el sangrado anormal, ¿no? Muy bien, el día de hoy para todas aquellas personas que recién se están conectando al programa, estamos hablando acerca del cáncer de cuello uterino. Si usted quiere mandar alguna pregunta, si tiene alguna inquietud con este tema del cáncer de cuello uterino, puede escribirnos a la línea del WhatsApp, que es el 624-05321, 624-05321. Bueno, la doctora Jimena Bueno nos está hablando acerca de las características clínicas, nos está mencionando que este cáncer de cuello uterino cuando se manifiesta con un sangrado anormal, nos dice cuando un sangrado durante las relaciones sexuales, fuera del ciclo menstrual, con un flujo fétido, nos menciona la doctora. Pero esta palabra es bien importante, la doctora nos está mencionando que uno lo cursa de forma casi asintomática, uno no se da cuenta que uno lo puede tener eso, y ahí está la palabra clave, es prevenir. Doctora, alguien que va a hacer sus controles de este famoso Papa Nicolau, doctora, ¿qué es este Papa Nicolau? ¿Cada cuánto se tiene que hacer? ¿Quiénes se tienen que hacer, doctora, este famoso Papa Nicolau, doctora?
Bueno, este estudio es un estudio de citología, es buscar recoger células de esa parte justo donde estábamos mencionando, donde se origina, del cuello uterino, de ese orificio, del orificio cervical, se extrae un poquito de células. Se extrae, sí, se raspa, por decir, con una espatulita algunas células y se busca estas células anormales. Es un examen que a muchas mujeres realmente no les agrada, es incómodo, es una posición ginecológica, pero realmente es muy importante porque estaríamos, y con este examen, si da el caso, detectando en una etapa temprana, en una etapa totalmente curativa, y vale mucho la pena hacerlo. Hay que hacerlo ya desde los 19 años, incluso se dice desde que inicia las relaciones sexuales, pero está recomendado desde los 19 años porque lo bueno de este virus es que no desarrolla inmediatamente, desarrolla con los años y tenemos esos años para detectarlo a tiempo y curarlo. En una etapa inicial se cura, ¿no? ¿En cuántos años se desarrolla, doctora? Dependiendo de la paciente, realmente de su estado, de sus defensas, de la inmunidad. Pero siguiendo el ciclo regular de esta enfermedad, puede ser incluso hasta en 10, 15 años que se desarrolle desde que el virus ha entrado al cuerpo, se ha quedado ahí, ha quedado en esa membranita, ha logrado pasar esa membranita, invadir esa célula, hasta que se vuelve invasor, puede pasar 10, 15 años. Una persona, doctora, va al centro de salud, a un centro tal vez de primer nivel, el Papa Nicolau, ¿cómo se hace, doctora? ¿La acuestan sobre la camilla? ¿Qué tiene que llevarse la paciente? ¿O todo nos dan allá en el centro de salud, doctora? ¿Cómo hacemos este Papa Nicolau, doctor? Ya, es un examen que se hace en una mesa ginecológica. La paciente acostadita tiene que estar, con las piernas separadas porque tenemos que visualizar ese cuellito uterino, ¿no? Ese orificio cervical donde tenemos que raspar. Es con una espátula y es rápido, un poquito molestoso inicialmente, pero se coloca la espátula y buscamos este cuellito, raspamos y buscamos luego en una laminita, se extiende y luego se va a buscar al microscopio si hay células anormales. Pero, ¿qué preparación tenemos que tener? No, el día que vamos a hacer el Papa Nicolau, la paciente tiene que ir sin aseo, o sea, sin aseo vaginal, duchas vaginales, nada de eso. O sea, no tiene que bañarse un día, doctora. Ahí vemos una imagen de cómo están haciendo la toma del Papa Nicolau, ¿no, doctora? Exacto, en posición ginecológica, el espéculo que les había mencionado, y esa espatulita que está viendo esta parte principal, que es el cuello uterino. Y con ¿Esa un como cepillito, si fuera escobita, doctora? Exacto, esa escobita está buscando raspar células de ese cuellito, de ese orificio, y llevarlo posteriormente a una laminilla y eso al microscopio, ¿no? La posición ginecológica es como la imagen del lado izquierdo, la paciente está con las piernas abiertas, apoyada, por eso dice la doctora que es una posición incómoda, dice la doctora. Ese aparato que están metiendo, doctora, el espéculo, ese es para abrir el conducto vaginal y ver el cuello uterino, ¿no, doctora? Exacto. Muchas ¿Duele, pacientes, doctora? ¿Esto les lastima a los pacientes? No duele, pero bueno, es incómodo por la misma posición, por el espéculo. Muchas pacientes me dicen, no, qué incómodo, pero es un poquito incómodo, no duele, es rápido y realmente la importancia y lo que podemos prevenir con esto vale un poquito de darse el tiempo de ir a su revisión y un minuto de incomodidad ahí. Doctora, y en relación a este Papa Nicolau, ¿sigue habiendo el tabú en los pacientes, doctora? ¿O ya se ha generalizado, ya se ha platicado, los pacientes entienden bien, comprenden bien, doctora? ¿O aún se continúa con los problemas para la toma del Papa Nicolau? Lamentablemente, cuando muchos pacientes que hemos atendido ya en etapas avanzadas, donde la clínica ya es marcada, o sea, había mencionado que en una etapa inicial casi no hay síntomas, pero cuando ya hay sangrado, ya revisamos, se visualiza, se palpa, hay clínica, y cuando le preguntas a la paciente que si se hacía antes, si se hacía regularmente, nunca se había hecho antes, solo cuando ya tenía molestias.
tuvo que acudir a consulta y pues lamentablemente lo detectamos, pero ya en una etapa avanzada. Las pacientes que usted atiende, usted es oncóloga, usted ya ve la parte más grave, usted ya hace la extracción de esos tumores. Es decir, las pacientes que llegan a su consulta, doctora, ¿nunca se han hecho ese Papa Nicolau? O dicen, me he hecho hace 3 años y después ha avanzado, doctora. ¿Cómo vienen los pacientes, doctora, a la consulta? Hay variedad, ¿no? Hay pacientes que te dicen que nunca han ido a ese estudio porque es incómodo, porque no quieren, no quieren que nadie les revise en esta posición y demás, pero ya se obliga a acudir a consulta, pero porque ya tiene síntomas. Y que, como había mencionado, normalmente suele ser etapas avanzadas. Ahora hay pacientes también que te dicen que sí, se hacían sus controles regulares, pero luego se han perdido. Incluso hay algunos que lo hacían regularmente, ¿no? Y ya en su próximo control ya han encontrado células anormales, que también puede suceder. Pero normalmente ya son en etapas 1, digamos, ¿no? No etapas muy avanzadas. Entonces siempre hay que estar haciéndose estos chequeos regularmente, cada 2 años, cada 1 año, Papa Nicolau, y mejor si hacemos con serología para ver si tenemos estos virus, qué tipo de virus papiloma humano tenemos, porque hay unos que son más agresivos, tenemos un factor de riesgo más, entonces siempre hay que estar al pendiente, más que todo nosotras las mujeres, ¿no? Doctora, llega un paciente a la consulta. Este paciente es una mujer que ha tenido relaciones sexuales a temprana edad, se ha casado muy a temprana edad. La señora ya tiene como unos 37, 38, 40 años tiene. Y tiene 4 hijos, tiene esta señora. Tiene 4 hijos, es relativamente gordita, ha ido al centro de salud, le han hecho el Papa Nicolau, doctora, como usted menciona, y le han dicho que tiene cáncer in situ. Dice que el cáncer está en su lugar, doctora. ¿Nos podría hablar acerca de qué pasa cuando uno encuentra ese cáncer ahí bien focalizado, no está diseminado, donde todavía se puede tratar? ¿Qué hacen, doctora? ¿Lo sacan, cortan, sacan ese pedacito? ¿Qué hacen, doctora, cuando encuentran ese cáncer in situ, doctora? Cuando nos llega a nosotros tenemos que corroborar. La citología, aclaramos, no es diagnóstica como tal. Tenemos que hacer una biopsia. La biopsia es extraer un poquito de tejido, ¿no, doctora? Un pedacito de tejido, exacto. Ya no solo raspar las células que están encima, sino un pedacito más grande, donde vamos a observar la lámina, ver si realmente está solamente in situ, si no ha invadido un poquito más, unas capitas más profundas, todo eso. Y aparte tenemos que hacer otros estudios de estadificación, que quiere decir que es ver si solamente está la enfermedad en ese lugar o si se ha diseminado, por decirle, ¿no? Entonces se piden otros estudios complementarios, o sea, ecografía, tomografía principalmente, de abdomen y pelvis, una radiografía o tomografía del pulmón. No quiere decir que haya síntomas, sino es para buscar realmente evidenciar que no haya más enfermedad. Que no haya migrado, ¿no, doctora? Que esté realmente solamente en el útero y no se haya ido a otro lado, ¿no, doctora? Exacto, y una vez que tenemos esta estadificación ya podemos ver en qué estadio está la enfermedad y determinamos si está realmente in situ, en su lugar, solamente en el cuellito del útero. Podemos tratar mediante cirugía, incluso o también incluso con cono. ¿Qué quiere decir el cono? Que es como sacar el cuellito uterino, un conito en forma de cono del cuello, y si los márgenes están libres, ahí quedaría. Eso es en el mejor de los casos, ¿no? Muy bien, entonces ya el día de hoy estamos platicando acerca de cáncer de cuello uterino. Vamos a irnos a una pausa. En el segundo bloque le vamos a preguntar a la doctora Jimena Bueno qué hacemos en el caso, por ejemplo, de que alguien ya esté con ese cáncer establecido. ¿Tiene cura? ¿No tiene cura? ¿Qué es esta famosa quimioterapia? ¿Qué es esta histerectomía? Y pues vamos a contestar a la línea del WhatsApp que me mencionan que está llenísima, que se está saturando. Todo eso le vamos a preguntar en el segundo bloque a la doctora Jimena Bueno. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante con mucho sabor a limón.
Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. Litro y medio y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. El día de hoy estamos platicando con la doctora Jimena Bueno Limachi. Ella es cirujano oncólogo. Estamos platicando acerca de cáncer del cuello uterino. La doctora nos había mencionado que este cáncer, la palabra cáncer, es el crecimiento anómalo de las células. Y este cáncer de cuello uterino se va a presentar en un cuello que está en la unión entre el útero y la vagina. Ahí dice que se va a presentar, ahí se va a sentar, dices, este cáncer de cuello uterino. Este cáncer del cuello uterino, la doctora nos ha mencionado que existen factores de riesgo, ¿como cuáles? Uno, existe un factor etiológico que es el papiloma virus, nos ha mencionado. El otro, que las relaciones sexuales a temprana edad, menos de 19 años, nos menciona la doctora. La multiparidad, cuando tenemos 4, 5, 6 guaguas, 7 guaguas, a las mamás que han tenido muchas guaguas, es un factor de riesgos, predispone, dice. El tabaquismo, la inmunodepresión, cuando no tenemos buenas defensas, no estamos bien nutridos, también es un factor de riesgo. Y otro factor de riesgo nos ha mencionado que es la obesidad. Este cáncer de cuello uterino, al principio, dice que no presenta síntomas, no te da ese dolor, no hay nada. Uno puede estar años, puede estar así normalito, estoy normal, no tengo nada, no me duele nada. Pero llega un periodo determinado donde se manifiesta realmente este cáncer de cuello uterino. ¿Cómo se manifiesta? Dice la doctora. Sangrado irregular, fuera del ciclo menstrual. ¿Por qué estoy sangrando? Flujo. Flujo puede ser fétido, nos menciona. Y el dolor, obviamente. Hay una forma de prevenir, dice la doctora, el Papa Nicolau. Este Papa Nicolau podemos realizarlo ya desde personas jóvenes, podemos realizarlo. Dice que con este examen del Papa Nicolau se puede diagnosticar de forma temprana este cáncer de cuello uterino, y si se diagnostica de forma temprana este cáncer de cuello uterino, se puede tratar en el sitio donde está ubicado el cáncer. Es como agarrar una cucharilla, sacarlo como un pedazo de pastel, dice la doctora. Este Papa Nicolau se realiza, es una toma de células, dice la doctora, que se hace del cuellito, se lo pone en un vidrio, se lo lleva y se lo ve en microscopio, y a través del microscopio es donde se determina si existe o no existe en una forma temprana. Doctora, cuando una persona se descuida, una señora que vive en la provincia, nunca ha ido donde el doctor, tiene este sangrado abundante, como usted dice, tiene este flujo fétido, sangrado irregular, tiene dolor ya abdominal, viene allá al hospital, llega al hospital. ¿Qué le hacen, doctor, ahí? ¿Cuál es el protocolo más o menos cuando uno ya está avanzado ese cáncer de cuello uterino? ¿Le sacan radiografía, tomografía? ¿Qué le hacen, doctor, en ese momento, doctor? Ya, cuando ya tiene los síntomas, ya empezamos, ¿no? Ya tenemos la sospecha, entonces empezamos
el protocolo que es para estadificar la enfermedad. Primero, comprobar que realmente que nuestras sospechas sean ciertas. Entonces se hace la revisión del paciente. Empezamos por eso, preguntando cuándo empezó el sangrado, si realmente tiene algún factor de riesgo, la clínica, si ha tenido sangrado, desde hace cuánto tiempo. Hay pacientes que se presentan la primera vez que presentaron síntomas sangraron hasta desmayarse, que han necesitado transfusiones sanguíneas, que nos ha venido casos. Entonces, ¿realmente sangran tanto, doctora? Sangran, realmente sangran, y cuando ya hacemos la revisión el tumor es evidente, o sea, ya lo podemos tocar, no es una masa realmente, ¿no? Pero ha habido casos, yo les menciono casos que me ha tocado ver en el servicio donde estamos trabajando, entonces sucede estos casos. Por eso siempre les llamo a reflexionar, a insistir a nuestros familiares, a nosotras, todas las mujeres, a siempre hacernos estos controles para evitar estos casos, ¿no? Porque ha pasado. Entonces, si tenemos esta sospecha, empezamos, como les dije, el protocolo que es para estadificar, comprobar que realmente nuestras sospechas son ciertas, revisando al paciente, preguntándole su examen físico, la anamnesis, la revisión, y en la revisión va a venir la parte ginecológica, ¿no? Tenemos que hacer en esa posición ginecológica, revisar, muchas veces ya se toca la masa, se toca en la vagina, ya se logra tocar el tumor como tal, ya no es ese cuellito que hemos visto, ese redondito, ese hociquito, ya es deforme, es como una masa, ¿no, doctora? Ahí adentro ya se palpa, como carne viciosa, como ¿no, doctora? Una carne viciosa sangrante, que al tocarlo nomás sangra. Entonces sacamos un pedacito, una biopsia, y ahí nos mandamos a analizar anatomía patológica, y ahí nos confirman que realmente es cáncer, ¿no? Células malignas que se ven. También tenemos que ver si está solamente en el cuellito, en la pelvis, o bien se ha diseminado por todo el cuerpo, que también hay casos. Entonces se empiezan a pedir estudios, tomografía principalmente, con contraste del tórax, de los pulmones. Para ver si ha migrado a los pulmones, ¿no, doctora? Si ha habido metástasis. Exacto. Y tomografía de abdomen y pelvis, también ver el abdomen, ¿no? Ver el hígado, los intestinos, ver el lugar y demás. Eso es con contraste, ¿ya? También tenemos que ver los órganos vecinos, que suelen ser los lugares donde suele invadir principalmente. Delante de la matriz del cuello uterino tenemos la vejiga, entonces hay que revisar la luz de la vejiga. ¿Con qué? ¿Puede invadir la vejiga? Puede invadir la vejiga, y así también puede invadir el recto. Son los órganos que están delante y detrás de la matriz. Son los primeros lugares donde suele invadir por su vecindad, por su cercanía, ¿no? ¿Y puede llegar a perforar el recto, doctora? Alguna vez cuando yo era estudiante de medicina decían que estaba perforado tanto el recto como la matriz, y que incluso podía defecar por la vagina, doctora. ¿Es verdad eso, doctora? Es verdad. Hay en estadios avanzados, ya es una etapa 4, es 4A, donde ya se comunica, el tumor ha invadido a sus órganos vecinos y ha comunicado, ha hecho una fístula. Fístula es una comunicación, ¿no, doctora? Anormal, es una comunicación anormal de dos cavidades, en este caso de la vagina con el recto, porque primero del cuello ha invadido a la vagina y la vagina al recto. También hay una vésico-vaginal o incluso ambos, ¿no? Que la vejiga lo ha conectado con lo que es la vagina. Es una fístula vésico-vaginal o puede ser una fístula recto-vaginal. Realmente es una clínica muy desagradable para muchos que estamos ahí en la casa, pero es por eso que tenemos que prevenir. Yo creo que no nos vamos a cansar en la palabra. Llévale nomás donde el doctor para que le hagan su Papá Nicolau. Vamos a contestar las líneas del WhatsApp, que es el 624-05-321. Vamos a ir ya respondiendo porque han llegado y nos han saturado con los mensajes. Y dice: buenas tardes, doctor, una pregunta. Pasado los 60 años, ¿sigue siendo necesario hacerse el Papá Nicolau, doctora? Después de los 60 años, doctora, ¿es bueno? ¿Todavía tenemos que hacernos el Papá Nicolau? Buenas tardes, gracias por preguntar. Después de los 60 años, si ha tenido 3 Papá Nicolaos que han sido negativos, ya podemos descansar, ya no podríamos hacer ese seguimiento. Entonces, tendría que tener unos Papá Nicolaos, por lo menos unos 3 que hayan sido negativos,
por ejemplo a los 60, o una previa a tener negativa, que ha sido todo normal, o a los 60 otro que ha salido todo normal, y ya después podemos ir descansando, ¿no? Entonces ya con 3 Papa Nicolaos después ya se puede un poquito alargar el periodo, ¿no, doctora? Exacto, porque como había mencionado, esta enfermedad progresa pero lentamente, ¿no? Va a pasar 10, 15 años, entonces si a los 60 años no encontramos ninguna alteración, no tiene síntomas, la paciente hacía sus controles y todos han salido negativos, podríamos descansar en ella, ¿no? De hacerle estos controles. Vámonos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05-321. Dice, hola, buenas tardes. Mi consulta es que yo me hice hacer ligadura de trompas y no tendré problemas más tarde, dice. Tengo 45 años. Por favor, doctora, dice. ¿Tiene algo que ver, doctora, la ligadura de trompas en relación con el cáncer de cuello uterino? Bueno, es un método anticonceptivo que solamente han ligado a las trompas, o sea, la paciente sigue teniendo su cuello uterino, entonces tiene que seguir haciendo sus controles. Porque todavía está ahí el cuello uterino, ¿no? Está todavía ahí el asiento del sitio donde solamente se ha cerrado el conducto que llevaba los óvulos a la matriz, ¿no? Para que no pueda embarazarse la paciente, ¿no? Pero su matriz, su cuellito uterino sigue ahí, tiene que seguir haciendo sus controles la paciente. Bueno, vámonos a otra pregunta, a la línea del WhatsApp. Dice, buenas noches, doctor. Hace un año me hicieron la histerectomía, quiere decir que le han retirado el útero, pero me dejaron los ovarios. Ahora quiero saber si tengo que hacerme el Papa Nicolau. Muchas gracias. Doctora, dice que le han retirado el útero. ¿Tiene que hacerse el Papa Nicolau todavía, doctora, o ya no? La razón de hacerse la histerectomía, si ha sido, no sé, por algún mioma uterino, por decirle, si no ha sido causa de esa histerectomía, de que le han sacado la matriz, un cáncer de cuello uterino, pues ya no tendría que hacerse los controles. Si fuera la causa un cáncer de cuello uterino, tendríamos que seguir haciendo controles. Todavía entonces tiene que seguir realizándose los Papa Nicolaos, doctora. Sí, ahora hay que aclarar, ¿no? La causa de esta histerectomía no nos dice por qué la han operado, por qué le han sacado la matriz. Pero si, como dije, no hubiera sido un cáncer, ya no tiene matriz, entonces ya no tiene el cáncer, ya no tiene el cuellito, y por ende ya no tendríamos que hacer este Papa Nicolau. Muy bien, doctora. Vámonos a otra pregunta. A la línea del WhatsApp dice, buenas tardes, tengo 34 años. Tengo la siguiente pregunta. Al tener hongo vaginal constante, aún terminando los tratamientos de óvulos, ¿puede provocar cáncer? Dice, doctora. No. Lo que es la candidiasis vaginal es una enfermedad frecuente, lamentablemente recurrente en las mujeres. No se ha visto que está asociado al cáncer de cuello uterino. Ya puede recurrir, tiene que hacer sus controles, tiene que ver alternativas para controlar esa candidiasis, pero no se asocia a cáncer. Igual tiene que seguir haciendo sus Papa Nicolaos, claro. Doctora, ya un poquito entrando en el tema, en el ámbito de su especialidad, de la parte oncológica, cuando una persona llega con este cáncer de cuello uterino que estábamos mencionando anteriormente, que se presenta ya en una etapa avanzada, una señora de la provincia que jamás se ha hecho el Papa Nicolau, viene con esa carne viciosa dentro de la vagina que ya se ve, le ha sacado, le ha hecho la biopsia, en la biopsia dice que es un tejido anormal, ha visto la tomografía, afortunadamente no hay migración a nivel del pulmón, el cáncer todavía no se ha escapado a los pulmones, pero hay esta invasión en el recto, hay invasión en parte de la vejiga. ¿Cuál normalmente es la rutina de la área de la cirugía oncológica, doctora? ¿Saca el útero enterito? ¿Repara el colon? ¿Cuál más o menos es la rutina, la actividad que usted tiene, doctora, como cirujana oncóloga en relación con el cáncer de cuello uterino? Ya, como mencionamos, tenemos que estadificar, ver en qué estadio, en qué etapa está la enfermedad. Existe un in situ, estadio 0 incluso se la denomina, un estadio 1, donde solamente está en el cuellito y no se suele ver. O sea, el estadio 1 está en el cuello, no se ha movido. En el cuello.
no va ni al cuerpo uterino, sino al cuellito, y no se ve a los ojos, no logras ver sino el microscopio. También estadio 2, donde ya a los tejidos que están alrededor del útero, del cuello uterino que lo sostienen, puede invadir un estadio 2. Estadio 3 ya va más hasta la pared, hasta el huesito. Y estadio 4 es el que nos ha descrito, que ya invade al recto, a la vejiga, es un estadio 4A. Entonces, en este estadio ya correspondería a quimioterapia y radioterapia. Por parte de cirugía, nosotros tratamos, en caso de esa comunicación, es tratar de corregir que no haya esa comunicación. Muchas veces necesitan colostomía, tienen que ir con desviación del contenido del intestino y a una bolsita que han debido ver alguna vez, una colostomía pegado a la pared. En caso de la vejiga. El intestino está fuera. Exacto. Doctora, para que nos comprendan, a ver, es un estadio 1, como usted dice, está en el cuello del útero, no se ha movido. ¿Qué se hace en ese momento, doctora? En el estadio 1 podemos optar por tratamiento quirúrgico, o sea, operarla, sacar la matriz. En el estadio 1, estadio 0, in situ, podemos hacer un conito, sacar un pedacito de como si fuera un cuña. corto de un pastel, ¿no, doctora? Exacto, el cuellito como un pedazo, un conito, un pastel sacamos, y si todos los márgenes están libres, ahí queda. La paciente solamente hay que controlarla, pero si algún margen en el microscopio han visto que hay, entonces vamos a sacar toda la matriz. Y también lo mismo hacemos en el estadio 1. El estadio 1, como habíamos dicho, solo está en el cuellito. Sacamos toda la matriz más el tejido que está alrededor, son los parametrios, se va las trompitas, también el ovario, todo se reseca, hay que sacar ganglios. Es una cirugía curativa y muchas veces ya con esto se controla la enfermedad en estadio 1. Y hay que valorar al paciente, valorar si la paciente va a tolerar el tratamiento, va a soportar la cirugía, que es radical, por decirlo. Es radical, es una cirugía radical, como dije, la matriz, el tejido que está alrededor, ganglios, los Ese es el estadio 1, sacar el útero y todo lo que le envuelve al útero. El estadio 2, doctora. Va a quimioterapia y radioterapia, principalmente radioterapia. ¿Qué es esa quimioterapia y esa radioterapia, doctora? ¿En qué consiste la quimioterapia? Quimioterapias son, aclarar que en oncología existe 4 áreas. Uno es la oncología quirúrgica, que es lo que opera cáncer. Otro es la oncología clínica, que se encarga de lo que es la medicación, quimioterapia principalmente. Quimioterapia, entonces tratan con medicamentos, doctor. Con medicamentos, puede ser vía oral, principalmente por vena. Entonces, esa es la parte que se dedica a oncología clínica. También ahí intervienen los oncólogos clínicos, ¿no, doctora? Sí. Luego, radiooncología con radioterapia o braquiterapia. Y tenemos también el área de cuidados paliativos y terapia del dolor. Esa radioterapia, doctora, ¿qué quiere decir? Radio parece como si fuera radiación, doctora. ¿Qué es la radioterapia, doctora? Es radiación, muchos han debido escuchar lo que han abierto recientemente en el gobierno, ¿no? Con el ABEL, con el Instituto Nuclear, que utiliza acelerador lineal, un equipo de última generación. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que se busca con eso? Es irradiar, quemar, por decirlo así, las células malignas, pero localizada. Se sabe que está en el cuello del útero, entonces trata de quemar esas células malignas con este equipo. Ellos calculan la dosis, calculan la posición de la paciente. Son un equipo, oncología es un equipo multidisciplinario, y en radiooncología existe físicos, existe el radiooncólogo, todo un equipo para que esa máquina logre llegar a estas células malignas, ¿no? Quemar, por decirlo así, estas células malignas. Esto es básicamente lo que es la radioterapia. Doctora, el tema de cuidados paliativos, ¿a qué se refiere esos cuidados paliativos, doctora? En etapas avanzadas o en etapa también incluye lo que es terapia del dolor, porque al ser una enfermedad muy agresiva,
pacientes van a presentar dolor, ¿no? En etapas más avanzadas, que no solo calman con analgésicos comunes, ellos manejan analgésicos aún más fuertes. Cuidados paliativos quiere decir aliviar los síntomas, principalmente se enfocan a esa parte. También está unado con lo que es psicología, fisioterapia, todos esos cuidados para que la paciente sea llevadero, digamos, la enfermedad que aqueja a la paciente. Es un tratamiento multidisciplinario, como dice la doctora, que interviene el desde allá del médico de primer nivel, después viene el ginecólogo, el cirujano oncólogo, el oncólogo clínico, el que maneja radioterapia, quimioterapia, como dice la doctora, el de terapia del dolor, cuidados paliativos. Vámonos a un mensaje más de la línea del WhatsApp para leer y preguntarle también a la doctora. A ver, dice, para saber si está en una etapa inicial de cáncer de cuello uterino, ¿no sería mejor la debe ser colposcopía, ¿no, doctora? Para detectar más tempranamente? Muchas gracias. Me indicaron que es mucho mejor que el Papa Nicolau. ¿Es así, doctora? Es un estudio que se suma, no es en vez de. Hacemos la citología, si encontramos unas células anormales, un NIC2, NIC3 principalmente, son alteraciones de estas células, entonces, pero al ojo clínico, a lo que vemos, no se nota dónde estará esa alteración, esa célula. Lo que se recurre a este estudio que es colposcopía, y donde podemos detectar, ver mejor dónde está esa irregularidad y de ahí tomar la biopsia. Entonces, esa colposcopía es como para ver mejor, ¿no? Para ver mejor y de ahí determinar si hay alteraciones, y si tenemos que tomar una muestra, con guía de la colposcopía tomamos esa muestra. Entonces es un estudio que suma, o sea, no es en vez de, sino pero que sí mejora la visualización, ver si hay alteraciones y demás. Doctora, a todas las mamás que nos están viendo, a todos los hijos, hijas, ¿qué les recomienda, doctora, en relación a este cáncer de cuello uterino? ¿Cuál sería su recomendación para todos nosotros, doctora? Bueno, principalmente enfocarnos en lo que es la prevención. Dentro de lo que son los cánceres, muchos tienen diferentes comportamientos. Hay unos que son muy agresivos y su crecimiento es rápido, acelerado. Cuando se logra detectar, ya la mayoría está en etapas avanzadas. Diferente comportamiento, cada tumor tiene un comportamiento diferente. Dentro de lo que es esta enfermedad tan común, la número 1 en nuestro país, la más frecuente, lo bueno es que se puede detectar a tiempo. Tenemos un periodo amplio para detectarla a tiempo. Pero no tenemos que descuidarnos, ¿no, doctora? Exacto. Y nos da esa oportunidad de erradicarlo antes de que nos provoque todos estos síntomas que habíamos mencionado, todo ese malestar, porque no solo sufre el paciente, sufre toda la familia, ¿no? Todos tenemos algún familiar, hermana, mamá que queremos cuidar, entonces indicarles que siempre los concienticemos, hacerlos estos exámenes regularmente cada 2 años, y a nuestras niñas también incentivarles a la vacunación, porque ya se cuenta en el país con la vacunación para controlar este virus del papiloma humano. Ahora, para niñas, 6, 11 años, antes de que inicien las relaciones sexuales, estar indicado esta vacuna, 2 dosis, y esto nos ayuda a que cuando la persona inicia las relaciones, si entra en contacto con este virus, el cuerpo pueda defenderse mejor, ¿no? Para eso son estas vacunas. Ahora, no quiere decir que alguien que ha estado ya vacunado, ha cumplido su esquema de vacunación, no deba hacer estos controles del Papa Nicolau. No, igual tenemos que seguir haciendo nuestros controles. Muchísimas gracias, doctor. Realmente ha sido muy interesante el tema del día de hoy, cáncer de cuello uterino. Nos vamos a volver a ver nuevamente conmigo el día viernes con otro interesante programa en Doctor TV. Muchísimas gracias.